Hola muchachos, bienvenidos al curso de electricidad y magnetismo, en esta ocasión con el tema distribuciones de carga, es decir, qué ocurre cuando tenemos un objeto con una cierta cantidad de carga y cómo se ve el campo eléctrico bajo esas condiciones. Primeramente, como de costumbre, daremos un repaso, después hablaremos de la línea uniformemente cargada, del anillo uniformemente cargado y por último del disco uniformemente cargado. Pues bien, comenzamos con el repaso. Primero que nada vamos a preguntarnos este ejercicio. Supongamos que coloco tres objetos muy cerca uno del otro, dos al mismo tiempo. Cuando junto los objetos A y B, estos se repelen. Cuando se acercan B y C, se repelen. Y luego vienen unos enunciados y quiero que ustedes piensen cuáles sí son verdaderos. Puede ser que los objetos A y C tengan cargas del mismo signo, o puede ser que posean cargas de signos opuestos, o que los tres objetos tengan cargas del mismo signo, o que uno de los objetos sea neutro, o es necesario llevar a cabo experimentos adicionales para determinar los signos de las cargas. A ver, vamos a ver. A y B se repelen, B y C se repelen. Entonces, podemos concluir que los objetos A y C tienen cargas del mismo signo. Entonces, lo contrario no ocurre. Ahora, ¿qué más ocurre? Pues que los tres objetos tienen cargas del mismo signo. Que uno de los objetos sea neutro no ocurre, porque entonces no tendría interacción. Y no sabemos, sin embargo, qué tipo de carga es. Solamente sabemos que tienen carga del mismo signo. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo experimentos adicionales para determinar los signos de las cargas. En el siguiente ejercicio, veamos qué ocurre. Dice, el objeto A tiene una carga igual a 2 microcoulombs y el objeto B una carga de 16 microcoulombs. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a las fuerzas eléctricas ejercidas sobre los objetos? Que FAB sea igual a menos 3 FBA, que FAB sea igual a menos FBA, que 3 FAB sea igual a menos FBA, que FAB sea 3 FBA, que FDAB sea igual a FDBA, o que 3 FDAB sea igual a FDBA. Piensen un poquito antes de que yo les dé la respuesta. ¿Listos? Bueno, por tercera ley de Newton, F de AB es igual a menos F de BA. El enunciado del siguiente ejercicio dice, una carga positiva de prueba de 5 por 10 a la menos 6 coulomb está en un campo eléctrico que ejerce sobre ella una fuerza de 2 por 10 a la menos 4 newtons. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico en la posición de la carga de prueba? Bueno, por definición sabemos que el campo es fuerza sobre carga, de tal manera que el resultado es 4 por 10 a la 1 newton sobre coulomb. En la sesión anterior también hablábamos de una configuración de cargas muy importante que es el llamado dipolo eléctrico. El dipolo eléctrico es un sistema de dos cargas iguales pero de signo contrario
que están separadas una cierta distancia d, que a veces lo asociamos con un 2a, porque suponemos que una carga está a la izquierda del origen y otra carga a la derecha del origen, y entre el origen y las cargas hay una distancia a, pero no tiene más significado que decir que las cargas están separadas por una distancia. A esa distancia asociamos un cierto vector, es decir, damos una dirección a esa distancia, a un segmento de recta dirigido, que va de la carga negativa a la carga positiva. Ojo, no confundir este vector, que se le llama momento dipolar, con las líneas de campo. Las líneas de campo, como de acuerdo a la convención que hemos considerado, salen de las cargas positivas, entran a las cargas negativas. Simplemente es una manera de definir mi dipolo eléctrico a través de su momento dipolar. El campo eléctrico se puede calcular en cualquier punto del espacio para esta configuración de cargas. En particular, para puntos situadas en su eje, hicimos el cálculo de manera exacta y encontramos que esta era la expresión para el campo en esta región. Aquí observamos que tenemos tres regiones principales, de este lado, aquí en medio, del lado izquierdo o del lado derecho. Nosotros lo calculamos únicamente para esta región, aunque en un ejemplo después lo hicimos para puntos del lado derecho. De igual manera se puede hacer de puntos para el lado izquierdo. En la bisectriz, es decir, en la línea perpendicular que pasa por el origen, encontramos que ese campo eléctrico está dado en magnitud por esta expresión, en donde en esta expresión, como vemos, va en unidades de distancia al cubo, o sea, como inverso al cubo de la distancia. Y en puntos alejados de la bisectriz podemos hacer una llamada aproximación, que es la llamada aproximación dipolar, que es suponer que la distancia que yo estoy considerando al dipolo es mucho más grande que la distancia entre ambas cargas. Y en ese caso, escribimos una expansión de Taylor de este binomio. Nos quedamos con el primer término y vemos claramente que tenemos 2kq por a entre y al cubo. Es decir, las unidades del campo son correctas, pero esta es una constante, es decir, la dependencia con la distancia al dipolo va como el inverso a la distancia al cubo. Y bueno, decíamos que el dipolo eléctrico lo podemos encontrar de manera natural en la naturaleza, por ejemplo, en moléculas polares. Y aquí escribo nuevamente el momento dipolar. P igual a Q, una de magnitud de la una de las cargas, por D, en donde recordamos, el D es un segmento de recta dirigido de la carga negativa a la carga positiva. También hablábamos del campo eléctrico y el principio de superposición, de hecho lo usábamos para el cálculo del campo del dipolo, y decíamos que el campo eléctrico producido por una carga es Q, que es la fuente de ese campo eléctrico, dividiendo entre la distancia a ella, al cuadrado. Cuando tenemos muchas cargas, el principio de superposición me permite escribir el campo eléctrico generado por todas esas cargas como la suma vectorial de los campos generados por cada una de ellas. Eso era el principio de superposición. Ahora, puede ser, y hablábamos ya de ello, de que en situaciones prácticas no tengamos puntos, sino que la carga esté repartida a lo largo de diferentes objetos. Entonces, en lugar de considerar QI
consideramos un dq, en donde esta r cuadrada que aparece aquí se refiere a la distancia al dq y r es el vector asociado a esa distancia. Y entonces, para obtener el campo producido por una llamada distribución de carga, es necesario realizar la integral sobre línea o superficie o volumen de acuerdo a la correspondiente superficie de donde esté, superficie o configuración en la que esté repartida la carga. Y bien, eso nos lleva al tema de nuestra presentación. Aquí estamos representando una recta y decimos que estamos hablando de una línea uniformemente cargada. Pues bien, para manejar este problema, lo que nos conviene de momento es considerar primeramente una varilla finita, uniformemente cargada. Y vamos a calcular cómo es el campo en su centro, pero a una distancia d. La situación es esta. Tenemos una varilla, está uniformemente cargada, y vamos a considerar que la carga Q, porque está uniformemente cargada, está distribuida de manera uniforme en esta longitud L de mi varilla. Entonces, vamos a poner, como nos interesa en el centro, entonces vamos a poner nuestro origen en esta posición, de tal manera que de la mitad hacia la izquierda tengamos L medios longitud y de la otra mitad L medios longitud. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el campo eléctrico en este punto? Es decir, mi punto A está separada una longitud D de mi varilla, pero está posicionado en el centro de ella. Es decir, de aquí a acá y de aquí a acá hay la misma longitud. Como ya platicamos, el campo eléctrico tendrá que ser la superposición de todos los elementos de carga a lo largo de mi configuración y esta distancia se refiere a la distancia que va desde mi elemento de carga hasta mi punto. Ahora, lo que nos ayuda a determinar esta de Q es el hecho de que mi varilla está uniformemente cargada, es decir, tengo una densidad lineal de carga, en donde será igual a la carga total dividida entre la longitud total, que dijimos que es una constante, es decir, no varía a lo largo de la longitud. Por lo tanto, esto es igual a la diferencial de Q dividida en la diferencial de X. Pues bien, ahora continuamos. Ya dijimos que aquí este va a ser el valor de mi campo. Es decir, dq generará un campo de que de acuerdo a nuestro principio de superposición será generado por este punto, de acuerdo a Coulomb, va dirigido a lo largo del radio vector que va de la fuente al punto, es decir, va a ser este, y yo lo puedo escribir en componentes haciendo una proyección tomando en cuenta los ángulos que estén descritos por mi configuración dada. Vamos a llamar de aquí a acá R vector. De aquí a acá vamos a llamar RA, que va a ser mi vector constante. A esta R que está aquí, vamos a llamarla RA menos R. Ustedes se dan cuenta que esto es R más RA menos R me da RA. Entonces todo está correcto. Entonces mi campo, en este caso mi diferencial de campo, producido por mi diferencial de carga, va a estar dado por K de Q dividida entre la magnitud de este vector al cuadrado con una dirección que va a lo largo de este vector. Es decir, puedo expresarlo así,
como RA menos R dividido entre la magnitud RA menos R al cubo. Entonces, RA es D multiplicado por J de acuerdo a mi sistema de referencia escogido. R va a ser X por Y, igualmente, debido a mi sistema escogido. Y mi X va a variar desde menos L medios hasta L medios. En tanto que mi diferencial de carga va a estar dado por lambda de X. Por simetría, y observo que voy a pasar por aquí de este lado, pero en algún momento pasaré del otro lado contrario, de tal manera que voy a tener que mi componente, mi proyección, va a estar dado en sentido contrario al que está aquí representado, no así sobre el eje Y. Es decir, a lo que me refiero es que el campo eléctrico a lo largo del eje X va a ser 0. Entonces, mi diferencial de campo en el punto A, que me va a interesar realmente, únicamente va a ser la diferencial de Y con respecto a J, es decir, este vector. Y ese es el que voy a obtener de toda la integración. Entonces, mi diferencial de Y, pues va a ser el valor de este vector multiplicado por el seno, en este caso, del ángulo θ o bien por el coseno de φ. Vamos a ponerlo en términos del ángulo θ. Así pues, lo que tenemos es que yo quiero calcular mi diferencial de campo eléctrico y entonces va a ser K de Q sobre este valor de RA menos R al cubo multiplicado por mi vector RA menos R para darle la dirección. En donde ya habíamos dicho, RA es el vector que va del origen a mi punto y es igual a D por J. Mi R va a correr sobre mi distribución de carga, va a ser X por Y, porque estamos en este sistema de referencia en donde este es Y y este es J, y va a correr el X desde menos L medios hasta L medios. Mi diferencial de carga, como tengo una varilla uniformemente cargada, va a ser lambda por dq, por dx, y entonces mi diferencial de campo por simetría únicamente va a tomar en cuenta la diferencial de y, que viéndolo estrictamente no puedo decir que esto sea igual, sino simplemente que es lo único que voy a considerar para mi cálculo, en donde esta d e y es igual a la norma de este vector multiplicado por el seno, por el seno del ángulo θ o bien el coseno del ángulo φ. Así como lo estoy poniendo así. Entonces, mi diferencial de la componente y del campo va a ser pues mi k, mi lambda, mi dx dividida entre esta cosa, que en realidad es algo elevado al cuadrado, que sería la distancia de aquí a acá, elevada al cuadrado, es decir, x cuadrada más d cuadrada, de acuerdo a Pitágoras, multiplicado por el seno del ángulo, que en este caso va a ser d sobre la hipotenusa, como está aquí. Y entonces, ahora lo que yo tengo que hacer realmente para encontrar mi campo es obtener la integración de esta expresión. Entonces lo pongo, va a ser j, porque va a estar dirigido en la dirección j, va a ser k, q entre l. Ahora, voy a tener un integral de menos L medios a L medios, pero lo mismo voy a tener de este lado que del otro. Por lo tanto, pongo dos veces de 0 a L medios de la diferencial de X dividida entre esta cantidad, que es X cuadrada más D cuadrada a la 3 medios. Aquí la vuelvo a escribir.
Y bueno, esta integral es una integral que se las encargo que ustedes la realicen, aunque si no les sale las podemos ver después en la clase. Y para obtener finalmente, a la hora de evaluar en los límites, que me va a quedar esta expresión. Mi campo eléctrico es Y por J y va a ser K, la constante de Coulomb, multiplicando a Q dividido entre D por D cuadrada más L cuadrada sobre 4, porque ya estoy evaluando de 0 a L medios, y eso a la 1 medio en la dirección J, es decir, va en la dirección perpendicular a mi varilla. Ahora, ¿qué pasa si mi L es muy grande? Es decir, yo voy a considerar que tengo una varilla infinita. Es decir, cambié ya mi problema. Y digo, a ver, vamos a suponer una varilla infinita y voy a calcular el campo a una distancia d. Ahora ya realmente no me importa si está o no en el centro de la varilla, porque el centro de una varilla infinita pues es cualquier punto. Entonces, tengo ya esta expresión y para calcular este límite, bueno, yo divido todo entre L cuadrada. De hecho, entre L cuadrada más 4 para tener esta expresión y poder utilizar mi expresión que ya utilicé para el binomio y simplificar todo. Y entonces, bueno, en primer lugar tengo mi K, Q entre D, 2 veces esto, y me va a quedar Q entre L. Q entre L ya sabemos que es lambda, por lo tanto no me preocupo si la varilla es o no infinita, porque yo sé que la carga está distribuida uniformemente a lo largo de mi varilla y se llama lambda, y esta expresión para mi binomio. Hago mi expansión y esto es aproximadamente 1 para cuando este término es aproximadamente 0. Es decir, cuando mi varilla es infinita. Entonces, simplemente me quedo con esta parte, que sería K por 2 lambda sobre D y va en la dirección J. Es decir, yo tengo mi varilla infinita y de este lado, pues va para acá. Del otro lado, obviamente va en sentido contrario. Y mi campo va a depender de esa distancia a la varilla, pero va a depender de manera lineal. Ahora un pequeño ejercicio. Dice, tenemos un anillo circular hecho de un material aislante y se corta a la mitad. A una de las mitades se le otorga una carga menos Q, distribuida de manera uniforme a lo largo de su arco. A la otra parte se le pone una carga más Q y también lo vamos a distribuir de manera uniforme. Y en medio, para que no se recombinen, le ponemos un aislante, como se muestra en la figura. Es decir, aquí tengo una carga menos Q distribuida de manera uniforme y aquí tengo una carga más Q distribuida de manera uniforme. Y entonces me preguntan, ¿cuál es la dirección de la fuerza eléctrica neta sobre un electrón localizado en el centro del círculo? Es decir, yo aquí pongo un electrón. ¿Ese electrón hacia dónde va a sentir la fuerza? Piensen un momento. ¿Ya lo pensaron? Bueno, si aquí es un electrón, quiere decir que tengo una carga negativa. Este va a sentir una repulsión debido a este hemisferio. Bueno, no es un hemisferio, esta parte del anillo va a sentir una fuerza que lo va a empujar. En cambio, de este lado, va a sentir una fuerza que lo va a jalar. Es decir, las dos contribuciones van en esta dirección. Es decir,
se va a sentir una fuerza dirigida hacia la parte de abajo de la página, así como les estaba yo diciendo. Y ya que hablamos de anillos y de anillos cargados, vamos a hablar del anillo. Un anillo uniformemente cargado, y no me refiero precisamente al anillo de Frodo, al del Señor de los Anillos, sino un anillo común y corriente. Entonces, vamos a calcular el campo eléctrico en el eje de simetría de ese anillo. Vamos como antes a suponer que tenemos carga positiva. Si la carga fuera negativa, todos los signos están invertidos. Por eso no se preocupen. Si tenemos una carga positiva distribuida uniformemente en un anillo delgado de radio R. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el campo eléctrico E en el punto A, en el eje de simetría del anillo, separado a una distancia z del anillo, es decir, sobre el eje de simetría? Entonces, la representación pictórica de esta situación está dada aquí. Tengo mi anillo con una distribución uniforme de carga. Aquí puse mi sistema de referencia en el centro del anillo. De este lado es X, de este lado es Y, entonces Z va para acá. Aquí está K representado. Y me importan los puntos a lo largo de este eje. Entonces vamos a tomar un punto fijo, constante, y vamos a buscar cómo es ese campo eléctrico debido a todas estas fuentes diferenciales en este punto. Si yo tomo solamente un diferencial de Q, entonces veo que mi campo eléctrico va a estar dada en esta dirección, en este punto, y entonces yo puedo comenzar a plantear mis ecuaciones. Digo, a ver, en el eje voy a tener un campo que va a depender de esta distancia, es decir, depende de R0, que es mi Z. Va a estar dirigida en la dirección K por simetría, porque todos los diferenciales, en este caso va a ir para acá, pero si yo tomo en diametralmente opuesto, iría en la otra dirección. En fin, todos se me anularían porque tengo que ver la contribución a lo largo del anillo. Entonces, los únicos que me van a sobrevivir, puesto que a veces van a ir para acá y otro para acá, las componentes perpendiculares se van a anular, entonces va a ser la suma de todas las componentes Z. Es decir, mi campo en Z va a ser K de Q sobre R cuadrada, que en este caso va a ser R0 menos ρ, la magnitud al cuadrado, por el coseno, es decir, por la proyección en Z, coseno de, en este caso, alfa. Entonces reescribo y digo, bueno, entonces va a ser, mi diferencial de Z va a ser igual a K de Q entre esta cosa al cuadrado, por Z entre la raíz de Z cuadrada más ρ cuadrada, que es esta, y mi dq va a ser simplemente lambda por la longitud de mi diferencial, es decir, por la longitud de esta cosita roja que estoy pintando aquí, que va a ser una diferencial de línea, porque está distribuida de manera uniforme. Entonces sustituyo esto aquí para quedarme con que va a ser, la integración va a ser K Z entre la raíz de Z cuadrada más ρ cuadrada elevado al cubo, es decir, esta expresión, por lambda por ρ, aquí está lambda, ρ, y únicamente tengo que integrar en el ángulo, de 0 a 2pi. Pero resulta que lambda ρ por la longitud de mi círculo, más bien, por mi ángulo, esto me va a dar la longitud de mi círculo, y esto en realidad es Q porque
lambda es igual a Q sobre la longitud de mi círculo. Entonces, esto va a ser Q. Entonces, a la pregunta que me hacía originalmente, mi respuesta es que voy a tener K por Q, Z sobre Z cuadrada más ρ cuadrada a la 3 medios. Y va dirigida en la dirección K. Ahora, la interpretación. ¿Qué pasa si A está en el centro del anillo? Si A está en el centro del anillo, quiere decir que Z es 0. Entonces mi campo, como aquí aparece con Z, pues mi campo va a ser 0. ¿Qué pasa si estoy muy lejos del anillo? Si estoy muy lejos del anillo, tengo que arreglármelas para ver cuando Z es mucho más grande que ρ. Entonces, en el límite, como lo hicimos previamente con la línea de carga, me va a quedar esta aproximación, que va a ser KQ sobre Z cuadrada en la dirección K. Es decir, en esta dirección, cuando soy muy lejos, voy a ver como si mi anillo fuera una carga puntual. Obviamente, para puntos a lo largo del eje del anillo. Pues bien, una vez habiendo calculado el anillo cuadrado, ¿por qué no vamos a calcular cómo es el campo generado por un disco? Ya que un disco no es más que un anillo gordo. Y si no, que lo digan los Beatles. Entonces, vamos a ver un disco cargado uniformemente. Y vamos a calcular el campo eléctrico en el eje de simetría. Igual, vamos a suponer que tenemos una carga Q positiva distribuida uniformemente en el disco, al cual vamos a suponer de radio R. Y la pregunta es la misma que anteriormente. ¿Cuál es el campo eléctrico E en el punto A, en el eje de simetría del disco, separado una distancia z de este? Obsérvese cómo siempre se busca encontrar las cosas fáciles, siempre encontrarlas de manera en los puntos de simetría. Si no está en el punto de simetría, por lo general, uno nada más lo deja indicado, pero es muy interesante lo que ocurre cuando sí tenemos simetría. Entonces, anteriormente teníamos el anillo y decíamos, bueno, pues un diferencial de carga me produce en el punto A un cierto campo. Como yo integro en todo el anillo, entonces todas las componentes laterales se me van a anular, quedándome solamente la componente en la dirección Z. Integrábamos y obteníamos este resultado. Este es un cálculo que además de todo es exacto y vale para estos puntos, para cualquier punto A en el eje, incluyendo al centro, incluyendo del otro lado. Nada más que esto mismo lo tendría yo, pero con la componente Z, que ahora sería del otro lado. Ahora lo que queremos calcular es el anillo. Quiere decir que yo puedo considerar a este campo eléctrico que me generaba mi anillo como un diferencial de campo. En donde ahora mi diferencial de Q pues es este. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues integrar. Si ahora mi dq va a ser 2pi sigma rho de rho, ¿por qué? Porque sigma va a ser mi densidad de carga. Es decir, sigma, sigma va a ser carga
sobre área total. Entonces, mi diferencial de Q, que va a ser este de aquí, va a ser la carga en este anillito. Y ahora tengo que multiplicar por 2πr, que viene siendo el perímetro de este circulito, y por un diferencial de ρ, para que vaya variando en la componente ρ, en donde ρ son las componentes en coordenadas cilíndricas. Y así solamente tengo que integrar ρ de 0 a r. Si yo hago esto, a la hora que yo sustituyo esta de Q aquí, sigma es constante, 2π es constante, me va a quedar que es la integral de ρ, e integrar ρ de ρ es muy sencillo, de tal manera que me va a quedar esta expresión. 2k Q entre R cuadrada por esta cantidad por K. O lo puedo yo poner en términos de la densidad sigma, densidad de carga, y va a ser sigma sobre 2 epsilon 0. Ahora, ¿cuál va a ser el campo cuando yo tengo puntos muy alejados del disco? Es decir, esta A está en el infinito. Bueno, pues entonces yo puedo hacer una aproximación de esas que se usan cuando el R es mucho menor que el Z, y en esta aproximación me voy a encontrar con que el campo va a quedar aproximadamente como K, Q entre Z cuadrada por K, es decir, igual que antes. Para un punto muy alejado, pero sobre el eje del disco, él va a pensar que tiene allí una carga Q y es una carga puntual. Ahora lo interesante, ¿qué pasa si R es muy grande? R crece y se extiende por todo el espacio. Si eso ocurre, entonces este término se me va a volver muy pequeño, de tal manera que lo puedo despreciar. Y va a ser simplemente sigma entre 2 epsilon 0. Ese sería el caso de una placa infinita extendida en el espacio. Esta va a ser. Y la K indica, pues, perpendicular a la placa. El resultado anterior para una placa infinita, que ya vimos que lo calculamos como un límite después de haber calculado un disco con un cierto radio R, cuando lo hacíamos tender infinito, teníamos un resultado muy curioso. Y era que, para una placa infinita uniformemente cargada, el campo era una constante que dependía de la densidad de carga dada. Entonces, puesto así en la figura, con este sistema de referencia, K viene hacia mí, y yo estoy viendo las dos placas de canto. Entonces, el campo irá en la dirección J y será positivo para arriba y negativo para abajo, es decir, la placa de la carga positiva tendrá un campo 1 que irá de este lado para arriba, de este lado para abajo. En la región 1, que voy a llamar la parte después de la placa negativa, no importa. Esta placa sigue generando un campo porque esto es constante. Ahora veamos la placa negativa. Igual va a generar un campo, nada más que el campo va a estar dirigida hacia la placa, porque va a ser el sumidero de ese campo.
Entonces, de este lado, en la región 1, el campo irá para acá. En la región 2, el campo irá para acá. Y en la región 3, el campo irá hacia la placa y tendrá el mismo valor que aquí o que acá. O que acá, nada más que el sentido es opuesto. Ahora bien, como las cargas son iguales y lo único que cambia es la dirección, lo que va a ocurrir es que en la región 1, estos campos se van a cancelar por el principio de superposición. Y del otro lado también. Y aquí se van a sumar. Es decir, cuando yo tengo dos placas infinitas uniformemente cargadas, una de ellas con carga positiva y una de ellas con carga negativa, lo que voy a tener es que el campo en la región entre las placas va a ser sigma sobre epsilon 0, va dirigida de la placa positiva a la placa negativa, y afuera de estas placas no voy a tener campo.